Gran malo, sal pequeño bebé a conquistar el planeta. Amigos, un placer recibirlos, saludarlos desde este campo de agave azul. Ya me piqué en este soleado día, porque hoy es un día muy emocionante. Hoy de verdad sucede un magno evento. Estoy flipando, de verdad. Hoy por fin les puedo enseñar algo en lo que llevamos un buen rato trabajando. Y es que así es, como lo intuían, como se sospechaba, Luisillo el tequilero es una realidad. Luisillo ha decidido adentrarse en el mundo del agave. Hoy por fin puedo presentarles oficialmente el nuevo elixir delicioso de las deidades de este planeta y de otros. En mis manos, ante sus ojos, tengo un producto en el que llevamos trabajando de verdad un buen rato. Les presento el único Gran Malo. ¡Uf! ¿Qué es Gran Malo? ¿Es acaso otro tequila? ¡Qué original, Luisillo! Eso necesitamos, otro tequila. No, amigos míos, no es solamente un tequila, es un licor de tequila con sabor a spicy tamarindo, a tamarindo picante. Que guau, la verdad debo decirles, es súper rico, es súper delicioso. No hay persona a la que se lo haya dado y no le haya encantado. Por fines legales, ¿ok? Debo recalcarlo, es obviamente solamente para mayores de 18 años, producto únicamente para adultos. Pero guau, miren esto, ¿verdad? Quiero enseñarles la botella, calen la botella. Qué hermosa es, qué bonita, enamora, ¿cierto? Gran Malo ante sus ojos. Apréndanse el nombre bien, que esta cosa va a ser mundial. Gran Malo. ¿Ya les gustó lo suficiente? Pues aquí les va la mejor parte, y es que la tapa de la botella de Gran Malo es un shot. Así que en donde sea, bro, hermanita, no hay pretexto. Date un shotcito de Gran Malo. Miren esto, miren esto. Up. Y quiero mostrarles lo rico que es. O sea, ¿cómo se los explico? Es que es picosito, es tequiloso, es delicioso. De verdad, me encanta. Es más, tal vez muchos y muchas de ustedes están diciendo en este momento así como, no, tequila es muy fuerte, no me gusta. Sé que hay mucha gente a la quien no le gusta el tequila, pero para que vean de verdad, para demostrarles lo rico que es, me voy a dar el shot de verdad entero y van a ver mi cara tan neutra que se va a mantener. ¡Uf! Es que de verdad es súper rico, me encanta. Estoy súper emocionado por esto. Así que bueno, la historia es súper resumida de cómo yo llegué a este proyecto. Y les voy a ser muy franco, es que de verdad yo conocí a unas personas que se dedican a producir bebidas alcohólicas, a distribuirlas, de verdad muy buenos. Y me estaban platicando que traen un nuevo proyecto en puerta, que no saben bien cuál va a ser la estrategia de venta, no aterrizan bien todavía la imagen, cómo van a hacer todo este tipo de cosas. Meramente por curiosidad les dije, a ver, dame a probar tantito. Me dieron a probar y de verdad, amigos y amigas, en cuanto lo degusté fue como, oh, lo borgo. Por favor, de verdad, así fue la historia. Fue, por favor, déjenme comprarles una parte de esto. Déjenme ser su socio. Déjenme ser parte de esto, porque de verdad le tengo muchísima fe a este producto. Esto va a llegar a todo el planeta. Esto va a arrasar con todo. Entonces me dijeron, ok, claro que sí, te vendemos una parte, ahora eres socio. Y bueno, el resto es historia. Ya de ahí trabajamos en conjunto con la imagen, con los personajes, la estrategia de comunicación, puntos de venta, etc. Ha sido un trabajo bien largo y la verdad bien divertido. Y wow, verlo aquí en mis manos, ya poder compartirles que desde hoy que están viendo esto, ya lo pueden comprar, ya de verdad ya está en el mundo. Es algo muy
de verdad, muy emocionante. Hoy por hoy que estoy grabando esto, ya lo pueden encontrar en varias tiendas físicas, que alrededor de México, por ahora solamente en México. Y obviamente también venta en internet y demás. Ya está en muchísimos lados, ya es bastante fácil conseguirlo. Les dejo aquí abajo en la descripción específicamente dónde conseguirlo, porque van a ir cambiando, van a ir mejorando estas cosas. Entonces yo lo voy actualizando, sin importar cuando vean el video van a estar actualizados. Aquí abajo en la descripción se los dejo. Y el precio es muy accesible, de verdad, eso es importante decírselos. Igual y ustedes ven esta obra de arte que de verdad, wow, miren qué bonita botella, y dicen esto se ve súper caro. La verdad no, o sea, es muy accesible. Está súper cool. Entonces en este video quiero llevarlos más o menos por el proceso por el cual pasa esta bebida deliciosa, desde su inicio hasta su final, hasta que concluyen esta excelente botella, para que conozcan más a fondo este producto, este nuevo proyecto que me tiene, les repito, súper emocionado. Así que vamos, suficiente introducción. Gran día, gran magno evento. El proceso del elixir, el único gran malo, nos espera. Vamos a darle. Primer paso para comenzar con nuestra producción del exquisito elixir gran malo, que por cierto se tiene que tomar bien frío, pero bueno, obviamente comienza todo en un campo de agave azul, para ser más específico. Estamos en la región de Los Altos, Jalisco, ¿ok? De aquí es de donde es el agave que se emplea para este exquisito bebidón. Me enseñaron más o menos a jimar. Y este agave en particular de esta zona, que es agave azul, es particularmente bueno para una bebida como la nuestra, porque, chéquense, este dato está bien curioso, este agave está más estresado. Básicamente esto se debe a que la región en la que estamos, el agua está muy adentro en la tierra. Entonces, para que el agave agarre agua suficiente, tiene que crecer muchísimo sus raíces, y esto lo estresa, o sea, esto estresa a la planta, lo que causa que su sabor sea como más dulce y por ende mucho más apropiado para una bebida como Gran Malo, que es una bebida hecha a base de tequila blanco mezclado con tamarindo picante, y es lo que hace que sepa tan rico, ¿verdad? Es sumamente delicioso. Entonces sí, todo comienza aquí en los campos de agave, jimando así por cada una de estas piñas de agave. Se le llama piña por cómo queda al final. Esta claramente no la hizo Luisillo el jimador, ¿ok? Lo hizo un máster con años de experiencia. Por cada una de estas piñas se pueden producir aproximadamente 12 botellas de Gran Malo, y al ritmo de producción que tenemos ahorita para el lanzamiento y estar bien abastecidos, se están produciendo cerca de 6,000 botellas todos los días. ¡Wow! Es de verdad mucho trabajo, mucho Gran Malo para este gran lanzamiento. Siguiente paso, ahora va el proceso de la destilación. Básicamente es separar el alcohol de todo lo demás. Vamos a ver el proceso. Pues chequen, esto está súper interesante. Básicamente lo que se hace es se agarran las piñas del agave que previamente ya se mocharon y se mete a un horno como el que está aquí a mis espaldas. En este horno de aquí ya llevan bebés piñas cociéndose 72 horas. Vamos a abrirles, vamos a liberarlas. Uf. Entonces miren, de esta manera es como salen las piñitas, bastante aguadas. Sí, así ya es como se pueden cortar, ya se pueden manipular mucho más fácilmente. Y miren cuántas son, suficientes para hacer miles de deliciosas botellas. Una vez que salen las piñas de los hornos, pasan por estos molinos donde básicamente se trituran para separar toda la fibra del jugo. Lo que queremos aquí, lo valioso, es el juguito. Entonces chequen aquí cómo se va separando todo, cómo va quedando todo ya súper seco. Toda la fibra eventualmente se convierte en composta, y el jugo que se va extrayendo, chequen, cae aquí abajo. Pasan todos esos ductos por estos filtros, y así es como se obtiene un jugo bastante limpio del agave. Del molino, el jugo del agave llega a estos tremendos recipientes
que cada uno de estos puede aguantar hasta 30,000 litros. Y el jugo se queda fermentando en estos recipientes por 72 horas. Chéquense, vamos a ir analizando cómo se va poniendo. Este está bastante fresquito. Este de acá, por ejemplo, ya tiene 24 horas, un poquito más de 24 horas. Miren la levadura, cómo burbujea, deliciosa, exquisita, fermentante. Después el jugo que ya está fermentado se trae a estos tremendos recipientes que reciben el nombre de alambiques. Cada uno de estos puede contener de 3,500 a 5,000 litros y aquí se elevan a temperatura de 90 grados centígrados por cerca de 5 horas. Una vez que se hace ese proceso, sale este líquido que tiene cerca de 60 grados de alcohol, que realmente con esto tú ya puedes hacer tequila, ya nada más lo diluyes con agua y ya con esto puedes llenar botellas, por ejemplo, de tequila blanco. Pero Gran Malo, como es un licor de tequila con un sabor delicioso, exquisito, a tamarindo picosito, tiene otro proceso por completo, ideado por genios y genias. La mente maestra de ese procedimiento está en otra ciudad, así que eso lo grabaré mañana. Vamos a ver esa parte del proceso con Luisillo del futuro. Muchas gracias, Luisillo del pasado. Me encuentro aquí en el laboratorio donde se hace la exquisita mezcla deliciosa del elixir Gran Malo, que de hecho tenemos aquí ya varias botellas listas para ser comercializadas. ¡Uf! ¡Qué hermoso es! Básicamente, cómo funciona es que, miren, tenemos acá ingredientes naturales. Tenemos acá tequila de alta graduación. Este es de aproximadamente 60 grados de alcohol. Se macera este tequila con tamarindo natural, tal como el que estamos viendo aquí. Se deja ahí macerando aproximadamente 3 meses hasta que sale el concentrado con este color, con esta textura. Se repite este mismo proceso con chile. Se hace un concentrado de chile igual, 3 meses en tequila de alta concentración. Queda de este color, de esta textura. Estos, como su nombre los dice, son concentrados, que de verdad son fuertes. Uf, sí, súper tamarindoso. Así que agarramos este concentrado, se mezcla con el tequila de alta graduación que estábamos viendo en la destilería, se mezcla con agua y con demás ingredientes que por supuesto no les diré porque son parte de nuestra receta secreta. Y ya con eso se logra el exquisito sabor, el exquisito color, la exquisita textura del único Gran Malo. Vamos de vuelta con Luisillo del pasado para ver ahora la parte del envasado. Gracias por esa explicación, Luisillo del futuro. Pues una vez que tenemos nuestro tequila mezclado con ese exquisito tamarindo picosito que hace a Gran Malo de verdad un manjar, una delicia, es hora de embotellarlo. Esta parte del procedimiento, wow, está flipante. Miren cuántas botellas van pasando para allá, van avanzando. Una vez que llegan aquí, en esta zona es que se limpian. Entonces miren, sale un chorro a presión, se limpia la botella para que no tenga ninguna particulilla no deseada por ahí. Por aquí las muy profesionales revisadoras de calidad lo llevan al siguiente paso, que son las llenadoras. Aquí de estas mangueritas que estamos viendo está saliendo el delicioso elixir de Gran Malo. Entonces miren, se llena. ¡Uf! Huele riquísimo aquí. Huele súper delicioso a tamarindo. Ya una vez que está llenito, se levanta. No, de verdad huele. Huele delicioso a tamarindo, delicioso a Gran Malo aquí. Por aquí se colocan manualmente las tapas. Por aquí se ponen manualmente las tapas. Se limpia tantito que se pudo haber regado. Y se pasa a la máquina del engargolado. Miren ahí pasa la tapa. ¡Wow! Entonces las tapas ya salen de esta manera. Ya súper apretaditas, ya engargoladas. Aquí se les limpia un poquito de más excedente y pasan a la siguiente fase de control de calidad. Miren, aquí están revisando que todo bien, que todo en orden. ¡Hombre, qué profesionalismo! Estas chicas revisadoras de calidad. Miren nada más.
que aquí lo que está pasando con las botellas, lo que está haciendo esta máquina y esta revisadora de calidad súper profesional, es que les están poniendo la fecha en que se llenó. Es como el registro oficial en que este delicioso elixir se introdujo a la botella de Gran Malo. Así que miren, aquí la revisadora de calidad seca la parte de la botella donde va a ir la tinta para que no se resbale, para que no se borre. Y luego esta máquina de aquí es la que les inyecta la tinta. Miren eso. Aquí cuando llegan las botellas no tienen tinta, no tienen nada, pasan por ahí, wow, ya tienen ahí la fecha. Vamos de nuevo, ahí no tienen nada y ahí ya tiene la fecha. Lo están viendo y ya una vez que tiene el registro pasa a la zona de etiquetado. Pasan por aquí a donde las demás chicas súper profesionales, revisadoras de calidad, colocan las etiquetas. Miren eso, manualmente, puro trabajo artesanal. Qué belleza, qué precisión, cuánta concentración. Nuestro siguiente grupo de revisadoras de calidad se encarga de ponerle la tapa shot, porque miren, llega con la tapa engargolada y aquí ellas les ponen manualmente las tapas shot. ¡Uf! Que la verdad, eso de la botella a mí me encanta, a mí me fascina. Después de eso, aquí la siguiente parte del equipo se encarga de plastificar con pistolas de calor. Miren eso, se les pone un plastiquillo para que nadie pueda manipularla, para que tú sepas que lo que te estás llevando en la tienda, lo que te está llegando a tu casa, que pediste por internet, o como sea que la hayas comprado, no ha sido manipulado. Pasa por una última revisadora super pro, super master, super crack de calidad. Se checan los últimos detalles. Aquí miren cómo la observa, cómo lo media, mucha concentración. Y finalmente se preparan para ser encajadas. Y así queda una exquisita botella de Gran Malo, lista para que tú la metas a tu congelador, porque sí, este se tiene que tomar bien, bien frío. ¿Qué tal? Es hermoso, es bellísimo y sobre todo es muy, muy delicioso. Ahora, sobre lo que es la botella y el etiquetado, tengo preparado hacer videos especiales únicamente para ese proceso, pero sí les digo que la botella en sí, esta ya era patente de mis socios desde hace ya muchos años. De hecho, ya había sido utilizada antes y toda la cosa. ¿Para qué les digo otra vaina? Esta botella ya existía, propiedad de mis socios, pero dijimos, qué hermosa es, qué belleza. Tenemos que usarla, de verdad, a mí me encanta, a mí me fascina. Chequen todo el detalle, no sé, es hermosa. En donde yo sí estuve súper involucrado es en el diseño de nuestros personajes. Miren eso, el diablito, la calaca, el Gran Malo conviviendo con su amigo. La verdad me encanta toda la imagen del producto, su apariencia, su agarre, su esencia y sobre todo su sabor. Me encanta, me fascina. De verdad estoy súper mega emocionado de que esto ya esté pasando, de que esto ya pueda salir al mundo real. Gran Malo, sal pequeño bebé a conquistar el planeta. Como ven, amigos y amigas, Gran Malo, acuérdense bien de ese nombre, que algo me dice que esta bebida va a llegar lejos, de verdad va a llegar a todo el mundo. Estoy sumamente emocionado por esto. Les digo, el lugar es... ¡Ay! Me piqué. Les digo, el lugar es donde pueden comprarla hoy por hoy. Se los dejo aquí abajo en la descripción, pero ya, a la fecha en que están viendo esta, la fecha de lanzamiento, ya se puede conseguir en muchísimas tiendas físicas, en internet también, obviamente es facilísimo, en territorio mexicano, de verdad, en casi todo México. Aquí abajo en la descripción detalles, pero algo me dice que poco a poco vamos a ir yendo a más y más países. Estoy súper emocionado por esto. Repito, obviamente nada más para adultos, para mayores de 18 años. Si están en edad para beber, pruébenlo. Díganme qué les ha parecido. Estamos muy emocionados por esto. Bueno, amigos y amigas, gracias por haberme acompañado en esta aventura, esta nueva aventura de Luisillo el Tequilero. Un nuevo camino por recorrer. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo Tequilero.